Bienvenidos al episodio número 38 de la segunda temporada del podcast Investigación Clínica Global. Soy el doctor José Torres, soy médico neumólogo, trabajo haciendo proyectos de investigación clínica en Latinoamérica y hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante. Un tema que relaciona los resultados de un ensayo clínico, la evidencia clínica, el impacto en el paciente y lo que significa el acceso de estos medicamentos en los sistemas de salud. Esto sobre todo cuando son de alto costo. El contexto es el siguiente. Hace apenas unos días, el 15 de julio de este año, España tomó una decisión que resume perfectamente lo que vamos a tratar el día de hoy. La Agencia Europea de Medicamentos ya había dicho hace más de un año que los fármacos contra el Alzheimer eran seguros y eficaces. Los aprobó. Les dio luz verde para comercialización. Pero el 15 de julio de este año, el organismo que decide qué paga el sistema de salud español, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, dijo que no. Dijo que estos medicamentos no entran en el sistema público español y que si un paciente quiere utilizarlos, tendría que pagarlos de su propio bolsillo. La Sociedad Española de Neurología lo calificó como un golpe con implicancias clínicas, éticas y sociales. Un tratamiento avalado por la ciencia europea era vetado por la economía europea. Así de grave era este asunto. Y es aquí donde la mayoría de personas se confunden. Piensan que si un medicamento está aprobado, automáticamente debería estar disponible. Pero aprobación y financiación son dos preguntas completamente distintas. Son respondidas por dos autoridades diferentes. Una responde la pregunta de que si el medicamento funciona y la otra dice, ¿vale la pena pagarlo? Este episodio 38 trata sobre esas dos preguntas. Y para entender la segunda, primero tenemos que empezar por entender qué dijeron los estudios clínicos originales y lo que realmente mostraron los datos publicados. Hablemos entonces en esta primera parte sobre la evidencia clínica y sobre lo que la estadística dijo y sobre lo que el paciente no nota. Empecemos imaginando un escenario donde el médico le dice, bueno, tenemos evidencia sólida, estadísticamente significativa, de que este medicamento funciona. Suena contundente realmente. Pero imagina ese mismo médico que te dice inmediatamente, pero probablemente tú como paciente no vas a notar la diferencia. Esas dos frases, dichas del mismo estudio al mismo paciente, son ciertas, ¿no? Y aquí es donde empieza la historia que vamos a tratar el día de hoy, para que veamos que los números del estudio no necesariamente reflejan eficacia clínica. El estudio que catapultó al lecanemab se llama Clarity-AD. Demostró que el deterioro cognitivo, con una escala medida del CR-SFB, al inicio del estudio los participantes promediaban 3.2, algo compatible con deterioro leve. Después de 18 meses de tratamiento, el grupo con placebo empeoró hasta 4.86. Y el grupo con lecanemab hasta 4.41, una diferencia de 0.45 a favor del medicamento. Este resultado fue estadísticamente significativo, es decir, muy poco probable que el resultado sea producido por el azar. Los estadísticos con toda razón dicen, es real, el medicamento hace algo, pero es real y se nota, no son lo mismo, sobre todo en este medicamento. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que el paciente sienta los efectos del medicamento, ¿no? Si no, ¿para qué lo usa? Existe un concepto clave en medicina llamado MCID, la diferencia mínima clínicamente importante. Es, en palabras simples, el cambio más pequeño que un paciente o la familia del paciente realmente perciben en la vida diaria, no en una hoja de Excel. Pero esta escala específica, investigadores la definieron como diferencia mínima perceptible de al menos un punto completo. Un umbral que ni lecanemab ni donanemab alcanzaron en sus ensayos clínicos. Lecanemab logró 0.45, donanemab en su propio estudio, el Trailblazer, logró una diferencia algo mayor, pero análisis independientes también lo ubicaron por debajo de ese umbral de percepción real. Significativo, pero no lo siente el paciente. Tenemos dos verdades entonces, como lo habíamos estado mencionando, ¿no? El medicamento sí frena la enfermedad, de eso hay evidencia, lo acabo de decir, pero probablemente ni el paciente ni su cuidador van a notarlo en el día a día. Entonces, de ahí surge esta pregunta, ¿por qué no solamente es un detalle académico?
Un grupo de neurólogos lo resumió de forma muy directa en una publicación científica. Mientras no exista claridad sobre qué es realmente una diferencia clínicamente relevante, médicos, pacientes y sistema de salud van a seguir guiándose por una significancia estadística que, en palabras de los propios investigadores, puede esconder efectos pequeños y poco trascendentes para la vida real de los pacientes. Y hay un antecedente que lo hace más incómodo aún. El estudio de donanemab se midió también un marcador biológico llamado tau mediante el PET, el mismo que hoy se usa para clasificar qué tan avanzada está la enfermedad. Y a las 76 semanas no hubo diferencia significativa frente al placebo. El medicamento limpia la amiloide, sí, pero el otro marcador biológico de la enfermedad ni se movió. ¿Ven la contradicción entonces? Ahora bien, el costo humano de decir si funciona es un tema que tenemos que poner sobre la mesa. Y no hablamos solo de que el beneficio sea pequeño. Hablamos de que no es gratis para el cuerpo. En Clarity AD, por cada 4 pacientes tratados, hubo un evento adverso relacionado con el tratamiento. Uno tuvo que abandonar el estudio por efectos principalmente inflamatorios o sangrado cerebral asociado al fármaco. Interesante, ¿no? Entonces, la primera pregunta que deberíamos responder cualquier persona que tenga conocimiento sobre esto, a ver, un médico, un regulador, un paciente, no es ¿funciona el medicamento? La pregunta es si estadístico vale lo que está costando al paciente y lo que va a costar al sistema de salud. Esa segunda pregunta, la del costo, la de por qué España acaba de decir que no, es la que voy a tratar de responder a continuación para poder entender esta contradicción, ¿no? Esa contradicción que existe entre el impacto económico y un indicador que es el ICER. Tenemos que entender eso los que hacemos medicina para decir, bueno, aprobado no significa costeable, ¿no? Ya vimos que el beneficio clínico es real, pero es pequeño. Tan pequeño que probablemente el paciente no lo va a notar. Y entonces tenemos que decidir el destino de estos fármacos. España dijo hace 9 días el beneficio es modesto. A ver, ¿cuánto debería costar y cuánto cuesta en realidad? Tenemos que saber el precio de lista y el precio justo. Y es aquí donde entra la economía de la salud. Lecanemab se vende a un precio de lista de aproximadamente $26.500. Esto es por año y por paciente. Solo en medicamentos sin contar la resonancia, las pruebas genéticas, las infusiones y todo lo demás. El Institute for Clinical and Economic Review, la entidad de referencia en Estados Unidos para evaluar si un medicamento vale lo que cuesta, calculó cuál sería el precio comparable con un buen valor sanitario, entre $8.000 y $21.500 al año por paciente. Es decir, incluso en el escenario más generoso de esa institución, el medicamento se está vendiendo por encima del precio que la propia evidencia científica sugiere que debería tener. Y hay estudios independientes, publicados en diferentes revistas como Neurology, que todavía son más estrictos. Calculan que el precio de equilibrio es apenas $5.100 al año, es decir, una quinta parte de lo que cuesta hoy. Interesante, ¿no? Aquí no estamos hablando nosotros de opiniones, ¿no? Es mi opinión personal, pero basada en evidencia. Y estamos hablando de modelos económicos que traducen el beneficio clínico. Es decir, esos 0.45 puntos de diferencia que mencioné hace un rato a un número en dólares. Y ese número, una y otra vez, sale muy por debajo del precio real. Entonces, el número que explica todo es algo llamado el ICER. ¿Y cuántos años de vida ganado llevo yo? Existe una métrica que usan todos los economistas de salud. Este es el costo incremental por AVAC, el ICER por AVAC, por cada año de vida ganado con buena calidad que el medicamento le da a un paciente. Para lecanemab, frente al manejo estándar, ese número es $409.488 por año de vida ganado con calidad. Casi $500.000, para ponerlo en perspectiva. Normalmente se considera aceptable para un sistema de salud entre $100.000 y $150.000. Lecanemab casi triplica ese límite. Y no es el peor del caso, ¿no? Cuando se comparan directamente los dos medicamentos entre sí, estoy hablando de donanemab y lecanemab, donanemab cuesta $28.688
y solo aporta una décima de año adicional de vida con calidad. Esto da un costo de 295.000 por año. Entonces, su efecto es discutible. ¿Qué podemos pensar nosotros, no? Si lo comparamos así, en el mejor escenario, comparándolos, ninguno tiene una relación de costo-efectividad importante. Los dos, uno con otro, superan largamente lo que un sistema de salud a nivel global, y más aún en Latinoamérica, estaría dispuesto a pagar. Interesante. Entonces, yo digo, pues, a ver, ¿cómo corregimos esto? Bajemos el precio. Uno podría pensar, claro, si el precio está tan desalineado con el valor real, alguien lo tiene que corregir, ¿no? Y aquí está el dato que probablemente nos sorprende a todos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, bajo la ley de reducción de la inflación, los medicamentos biológicos como lecanemab están exentos de negociación de precios de Medicare. A ver, esto durante los primeros 13 años luego de su aprobación. Es una regla escrita con nombre y apellido que blinda el precio de estos fármacos durante más de una década. A ver, sin importar lo que diga el ICER o los modelos de costo-efectividad. Y en Europa, el patrón se repite con otros mecanismos. Un análisis proyectó que si el tratamiento se extendiera ampliamente a precios similares a los Estados Unidos, el gasto anual podría superar los 133.000 millones de euros, una cifra que ningún sistema público europeo ni del mundo puede sostener para desplazar otras prioridades de la salud. Esto es importante entenderlo para tratar de asumir lo que España hizo, ¿no? Volvamos al principio del episodio. El 15 de julio de este año, cuando España decidió no financiar lecanemab o donanemab usando dinero público, no fue una decisión arbitraria, ¿eh? Fue un análisis de sensibilidad hacia los pacientes con Alzheimer. Fue en el fondo buscando la mejor efectividad, poco beneficio clínico, y además el paciente no lo sentía. Esto frente a un costo que multiplica varias veces el valor de la evidencia económica que le asigna a este beneficio. Y ahí está lo grave, pues. La Sociedad Española de Neurología tiene razón en señalar el costo humano de esta decisión. No olvidemos los pacientes, ¿no? Hay pacientes a quienes se le niega algo que la ciencia europea avaló. Pero el organismo que dijo que no tiene un argumento sólido, pagar por este medicamento a este precio, significa necesariamente dejar de pagar por otra cosa. Compro eso, pero dejo de comprar otra cosa. ¿Es eso equitativo para el resto del sistema de salud? Y esta es una pregunta que nosotros debemos contestarnos, ¿no? No si el medicamento funciona, no si merece existir, sino si el sistema de salud en el cual trabajamos con recursos limitados tiene que comprar un medicamento que sacrifique diferentes programas para el resto de pacientes. Esta contradicción se repite día a día para medicamentos, para enfermedades raras, para cáncer y para enfermedades poco frecuentes o poco atendidas. Es un drama para los pacientes en el mundo. Pero esto trata de explicar un poco lo que significa para el decisor este tipo de retos al enfrentar nuevas tecnologías, buscando siempre una distribución equitativa de los recursos. Gracias por acompañarme en el episodio número 38 de la segunda temporada del podcast Investigación Clínica Global. Los invito a que compartan este episodio y el resto de episodios de la primera y segunda temporada con los médicos, colegas y personal de salud que estén interesados en el mundo de la investigación clínica. Y por supuesto, síganos en todas nuestras redes: Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Instagram y TikTok, para que se enteren de los últimos avances en el mundo de los ensayos clínicos y la medicina. Nos vemos pronto nuevamente.